Hola a todos, sean bienvenidos a Economía. El día de hoy vamos a ver nuestro tercer video respecto a las teorías de consumo y tocaremos nuevamente ya lo que es la teoría de consumo intertemporal, ya que en el video pasado vimos lo que era el consumo de dos periodos y anteriormente habíamos visto el consumo keynesiano. Pero el consumo keynesiano hacía referencia a un modelo estático. Sin embargo, el modelo en dos periodos ya era un modelo dinámico, modelo intertemporal, porque eran dos periodos. Pero ahora ya vamos a alargar ese análisis para modelos de infinitos periodos, ¿no? Uno de estos modelos es la teoría del ingreso permanente planteada por Milton Friedman y que también es conocida como la teoría del ingreso o renta permanente. Cabe indicar que la renta y el ingreso es lo mismo dentro de la economía. Este modelo planteado por Friedman tiene cuatro supuestos básicos. El primero de estos supuestos es que el consumo es estable a lo largo del tiempo, es decir, hay un consumo permanente que lo vamos a denotar por la letra C, el superíndice P, ¿no? Acá como se puede ver, este es el consumo permanente. El segundo supuesto va a ser de que existen infinitos periodos. El tercer supuesto es que hay incertidumbre en cuanto a las variables. Y el cuarto supuesto, y uno de los más importantes, es que para Friedman la renta, es decir, el ingreso, tiene dos componentes. Uno que es el componente permanente y el otro que es el componente transitorio. Para poder iniciar este modelo de la teoría del ingreso permanente, tenemos que recordar la idea de la restricción presupuestal intertemporal. Como habíamos visto en el video pasado, los consumidores al tener dos o más periodos ya se enfrentan a una restricción presupuestaria, pero de carácter intertemporal. Y esta estaba definida de la siguiente manera, o la podríamos describir, independientemente de la cantidad de periodos, la podríamos reescribir de la siguiente manera, en el cual tenemos que el valor presente del consumo va a ser igual a la suma del valor presente de las rentas más el valor presente de la riqueza. Entonces, recapitulando, tenemos que el valor presente del consumo es igual a la suma del valor presente de los ingresos más el valor presente de las rentas. Perdón, de la riqueza, que es BPQ. Ahora bien, ¿qué cosa es el valor presente del consumo? Es traer todos los consumos que existen durante la vida de un individuo a un tiempo inicial, ¿no? Un tiempo cero. Es decir, traer del futuro hacia el presente esos valores, convertir esos valores a valor presente. ¿Y cómo lo hacemos? Dividiendo sobre uno más la tasa de interés. Lo dividimos entre la tasa de interés debido a que la tasa de interés es la tasa a la cual se capitaliza este dinero, ¿no? Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un dinero de nuestros ahorros o de nuestro ingreso y lo invertimos. Entonces, si el banco nos paga una tasa de interés, esa va a ser la ganancia que nosotros generamos al dejar nuestra plata en el banco. Por lo tanto, es un buen indicador para poder traer a valor presente o o llevar a valor futuro, ¿no? Si queremos saber el valor futuro, multiplicamos por uno más r a nuestra variable. Pero en este caso queremos traer a valor presente. Por lo tanto, nos quedaría dividir la variable, que en este caso va a ser el consumo permanente, entre uno más r. Ahora bien, nosotros dijimos que en este caso vamos a aplicar para infinitos periodos. Por lo tanto, no solamente tendríamos que hacer una división, sino tendríamos que hacer una sumatoria de divisiones. Y como bien dice aquí en la plantilla, el valor presente del consumo va a ser igual a la sumatoria de j sub 0 hacia el infinito de 1 sobre 1 más r multiplicado por el consumo permanente. Vamos a aplicar la misma secuencia para lo que es las rentas, o el ingreso también lo podemos llamar, y va a ser sumatoria de j sub 0 hacia el infinito de 1 sobre 1 más r multiplicado por la renta. En este caso hay que indicar también que la renta no es permanente como el consumo, es decir, no es estable, sino que va variando a través del tiempo. Por lo tanto, nosotros acá tenemos un componente que es la renta
superíndice E, que hace referencia a la renta esperada. Entonces aquí en todo este recuadro estamos trayendo a valor presente todas las rentas esperadas. Y el último componente de la restricción presupuestaria intertemporal es el valor presente de la riqueza. En este caso no es necesario tener que aplicar sumatoria debido a que la riqueza se va capitalizando, mensualmente, o perdón, no mensualmente, sino periódicamente, es decir, cada periodo que pase se va capitalizando. Por ejemplo, si tenemos una riqueza inicial, Q sub 1, y queremos saber cuál será la riqueza que tengamos al terminar ese periodo, sería Q sub 2, que es la riqueza al terminar el primer periodo, va a ser igual a Q sub 1 multiplicado por los intereses que hemos generado, es decir, que hemos ganado. Si queremos saber el Q sub 3, será Q sub 2 por 1 más la tasa de interés. Y así sucesivamente. Por lo tanto, al final el valor presente de la riqueza va a ser igual que 1 más R multiplicado por Q sub T, es decir, en el tiempo que estemos analizando. Entonces ya no sería necesario tener que aplicar sumatorias en ese caso para volver al valor presente. Ahora, de estos tres componentes que hemos analizado, vamos a trabajar con el valor presente del consumo, es decir, con este recuadro de acá. Este recuadro de acá, si ustedes se dan cuenta, es una sumatoria de infinitos términos. Entonces, esto lo podemos reescribir, ya que bien dice aquí en pantalla que esto es una progresión geométrica de infinitos términos con razón menor a la unidad, y entonces la suma de todos estos términos va a ser igual a esto de acá. Vamos a poner de otro color, color verde, esto de acá. Es decir, este recuadro de color rojo y este recuadro de color verde son lo mismo, simplemente que hemos reescrito los términos de una forma distinta, pero el valor siempre va a terminar siendo el mismo, ¿no? Si nosotros desarrollamos lo que está en el cuadro verde, vamos a obtener esto de acá, que el valor presente del consumo es igual al consumo permanente por 1 más R sobre R. Entonces, esto que nos ha salido acá lo vamos a reemplazar en la restricción presupuestaria intertemporal, que es esta de acá. Entonces, al reemplazar, nosotros tenemos que acá consumo permanente multiplicado por 1 más R sobre R va a ser igual al valor presente de las rentas más el valor presente de la riqueza. Seguimos desarrollando, acá hemos pasado, esto que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, por lo tanto se invierte el numerador y el denominador, y lo que hacemos es seguir desarrollando, ¿no? Hasta despejar la R. Acá hemos despejado la R y hemos multiplicado todo lo que queda con el valor presente de las rentas. Y le hemos sumado R multiplicado por el valor presente de la riqueza. Lo que estamos haciendo acá es factorizar la R, es decir, factorizamos la tasa de interés, y entonces acá nos queda algo muy interesante. Al hallar esta ecuación de acá, o despejar de esta manera, lo que estamos poniendo es el consumo permanente va a ser igual a R, que multiplica a este componente h elevado a la e sub t. ¿Qué significa esto? Esto es el capital humano esperado, ya que es el capital que se espera que un individuo o un agente económico tenga o recolecte, acumula a lo largo de su vida. Y por lo tanto esto va a ser igual que el valor presente de todas las rentas esperadas. Entonces podemos reemplazar todo esto de acá, lo podemos reemplazar por h sub t o h esperado sub t. De igual forma con este componente de acá, la r lo sacamos, entonces sería r multiplicado por q sub t, que no es otra cosa que el capital financiero, ya que también es la riqueza que ha acumulado a lo largo del tiempo referente a su riqueza, no a sus rentas, entonces lo definimos como el capital financiero. Otro dato muy importante que tenemos que analizar es que para Milton Friedman, la renta, como habíamos dicho, tiene dos componentes, el permanente y el transitorio. Aquí hace falta corregir, sería
el componente permanente y el componente transitorio. Entonces, si queremos descomponer la renta, nos quedaría de la siguiente manera. La renta en un periodo t más 1 va a ser igual a la renta permanente sumado con la renta transitoria. Pero además, Friedman nos indica de que esta variable, la renta transitoria, tiene una característica muy importante, y es que se comporta como una variable de media cero con varianza constante, que es esta representación de acá, donde el primer término es la media y el segundo término es la varianza. Es decir, esta variable tiene media cero y varianza constante. Además nos dice que el componente permanente, en este caso, siempre se recibe como renta, ¿no? Es un ingreso que siempre se da, por lo tanto es permanente. De ahí que venga su nombre. Además nos dice que el individuo desconoce sus rentas futuras, ya que no sabe cuánto va a ser, ya que es un valor esperado, las desconoce, hay incertidumbre, pero conoce su renta presente, es decir, su renta en el periodo cero o en el periodo inicial, el individuo o agente económico sí tiene conocimiento de cuál es esa renta. Entonces, con eso podemos hacer algo muy interesante y es lo siguiente. Acá vamos a copiar esto de acá y lo vamos a, perdón, acá hemos copiado mal. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esta fórmula de acá. Vamos a pegarla acá y esto lo vamos a poner un poco más abajo para poder diferenciar. Si ustedes pueden darse cuenta, nosotros, en cuanto a la restricción presupuestaria intertemporal, teníamos que el valor presente de las rentas, es decir, de los ingresos, era igual a la sumatoria de j sub 0 hacia el infinito. Pero hemos dicho que el individuo o agente económico ya conoce cuál es su renta en el periodo inicial. Por lo tanto, eso lo podemos sacar, ¿no? Lo podemos sacar de la sumatoria y poner de manera individual acá, como por ejemplo lo hemos puesto acá. Entonces el capital humano va a ser igual a 1 sobre 1 más R, que multiplica a la renta inicial, que sería la sumatoria de la renta permanente más la transitoria en el periodo J sub 0, más, y ahí aplicamos todo lo que quedaría restante, que sería la sumatoria hacia el infinito, pero comenzando ya no de J sub 0, sino de J sub 1, multiplicado por las rentas esperadas. Ahora vamos a trabajar con esto de la renta esperada. Su mismo nombre los dice, es esperada. No hay una certidumbre. Como dijimos, el supuesto del modelo era que hay incertidumbre en las variables. Entonces no se conoce. Y al ser esperada, la única forma de calcular es a través de la probabilidad, porque es una esperanza. Entonces, la probabilidad de que esta renta se dé va a ser igual a su esperanza. Entonces acá podemos descomponer. Nosotros dijimos que la renta tiene dos componentes. El componente permanente, que es este de acá, y el componente transitorio, que es este de acá. Entonces, el permanente es una constante. Entonces la probabilidad de una constante es la misma constante. Por otro lado, tenemos que la esperanza probabilidad de una variable es su media. Pero nosotros habíamos dicho que para Friedman la media del componente transitorio era 0. Entonces solamente nos quedaría de que la renta esperada va a ser igual a la renta permanente. Entonces esto vamos a reemplazarlo aquí. Ya no hace falta que pongamos renta esperada, sino simplemente renta permanente. Ya hemos visto por qué, ¿no? Porque acá el componente transitorio va a ser 0. Entonces, al final, el capital humano nos va a quedar esta fórmula de acá. Va a ser esto. Acá hay un error. Vamos a borrar esta parte de acá porque acá hay un pequeño error. Entonces, este último componente de acá, respecto a al valor presente de las rentas, va a ser igual a, vamos a sacar el YP de acá que está multiplicando a la sumatoria, lo vamos a sacar afuera. Y este componente de la sumatoria, como habíamos dicho en un instante, un inicio del video, también es una progresión geométrica de infinitos términos con razón menor de la unidad. Por lo tanto, también lo podemos reescribir de otra forma.
¿De qué forma lo vamos a reescribir? De esta forma de acá. Entonces ya no estamos usando sumatoria, sino simplemente esta división. Si desarrollamos esto, nos va a quedar lo que obtenemos aquí en pantalla. Este va a ser el resultado de toda la sumatoria que teníamos arriba. Entonces, si reemplazamos esto, al final, el capital humano va a pasar de esto de acá, todo esto que era el capital humano, se va a ver reducido a esta fórmula de acá. Ahora, como bien dice acá en la pantalla, podemos sacarle el factor común a la renta permanente y nos quedaría de la siguiente manera el capital humano. Si seguimos desarrollando, multiplicamos este 1 sobre 1 más R a todo lo que está acá dentro del corchete y nos queda que el capital humano va a ser igual a... Vamos a ponerlo de otro color acá para que se pueda diferenciar, de color rojo. El capital humano va a ser igual a 1 sobre R multiplicado por el ingreso permanente más 1 sobre R multiplicado por la renta transitoria. Entonces, volviendo a nuestra ecuación, a nuestra restricción presupuestaria intertemporal que se caracterizaba de la siguiente manera, podemos reemplazar este HT, que es el capital humano esperado, lo vamos a reemplazar aquí y nos queda esto de acá. Si seguimos desarrollando, nos da lo que está acá abajo. Y esto de acá es la parte más importante del video, ¿no? De la teoría de Milton Friedman del ingreso permanente. Esto es lo más importante. ¿Cómo nos queda al final la ecuación del consumo permanente? Para Friedman, el consumo permanente entonces es igual a al ingreso, a la renta permanente, sumado con R sobre 1 más R por el ingreso transitorio, sumado con R por la riqueza en el periodo T. Entonces el consumo permanente para Milton Friedman depende del ingreso permanente, de la tasa de interés, del ingreso transitorio y de la riqueza acumulada. Y de aquí sale otra deducción muy importante, y es que para Friedman indica que el efecto sobre el consumo en cambios de la renta permanente son totales. Si la renta aumenta en 100, el consumo también aumenta en 100. ¿Y esto cómo lo podemos saber? A través de derivadas. Aplicamos la derivada parcial del consumo permanente respecto a cambios en la renta permanente y obviamente acá vamos a dibujar, acá adelante del YP, que es la renta permanente, hay un 1. Entonces al derivar solamente nos quedaría el 1 porque toda la variable se va. Entonces el 1 significa que cuando Y, es decir, cuando el ingreso permanente cambia en una unidad, el consumo también cambia en una unidad. Por lo tanto, se dice que los cambios son totales. Porque si uno cambia en un porcentaje, el otro cambia en el mismo porcentaje. Y la segunda deducción que podemos hacer a través de esa fórmula que habíamos hallado es que para Friedman indica que el efecto sobre el consumo de cambios en la renta transitoria son mucho menores. Es decir, para Friedman al principio el consumo permanente respecto al cambio en la renta permanente, sus efectos eran totales, ¿no? Si uno cambiaba en una proporción, el consumo también variaba en esa proporción. Sin embargo, si ahora analizamos el consumo respecto a los cambios en la renta transitoria, estos van a ser cambios muy pequeños, ¿no? Muy inferiores respecto a los que eran con la renta permanente. Porque acá la derivada nos queda el cociente de R sobre 1 más R. Y teniendo en cuenta que las tasas de interés actualmente en la economía global son muy bajas, esto a la larga, es decir, va a tender a valores cercanos al cero, ¿no? Entonces, prácticamente lo que nos quiere decir Milton Friedman con esta teoría es que la renta permanente tiene cambios drásticos sobre el consumo, es decir, un cambio en la renta permanente genera cambios totales en el consumo permanente. Sin embargo, cambios en la renta transitoria no generan suficientes cambios o no tienen un efecto importante sobre cambios en el consumo permanente.
Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Ya en el próximo video vamos a ver el ciclo de vida de Mongliani, en el cual es otra teoría intertemporal, y así sucesivamente iremos sumando nuevos videos, capítulos relacionados a temas de macroeconomía. Hasta aquí el video de hoy y espero que les haya gustado y servido este contenido.